Hola, ¿cómo están? Tesca nuevamente por acá. En este video los quiero ayudar o guiar al momento de cambiar su monitor. En caso que ustedes estén buscando ahora un monitor para tomar una buena decisión y no estemos gastando dinero de más. Esta idea se me ocurrió porque en uno de los videos anteriores alguien me preguntó para cuándo cambiaba mi monitor y me dio unas características así, pero las top gama que podemos encontrar en un monitor. Y la verdad que yo este monitor que tengo acá lo cambié hace poco. ¿Sí? Coticé harto, averigué harto. Entonces les quiero contar un poquito mi experiencia para que ustedes también eh, no gasten de más. ¿Ya? Y ahora yo les voy a ir comentando un poco por qué no gastar de más. Lo típico que cuando estamos cotizando un monitor nos dan ciertos datos, ¿cierto? Siempre nos hablan de los ms, dice un monitor de 1, 4 o 5 ms. También nos hablan de los Hz o HZ, ¿cierto? Que hay monitores de 60, 144, etc. Luego nos hablan de las pulgadas, ¿cierto? El tamaño del monitor y la resolución, 1080p o, o a veces dice HD, FHD, Full HD o 2K, 4K. Entonces, todo va a depender de lo que nosotros necesitemos. Ahora, vamos a ir traduciendo un poco qué significa cada cosa para que ustedes después puedan ver qué necesitan. ¿Sí? Entonces, vamos a partir por lo primero que son los ms o milisegundos. Generalmente cuando yo compro un monitor para trabajo o estoy cotizando un monitor para trabajo, ese dato ni siquiera se muestra en el catálogo, no hablan de eso. Los ms generalmente hablan para monitores de gaming. ¿Sí? ms son milisegundos. Básicamente es la velocidad que tarda un píxel en prenderse, apagarse o cambiar de color. ¿Sí? Yo la verdad es que les recomiendo no marearse mucho en este tema, porque si hablamos de milisegundos quiere decir que un segundo lo dividimos en 1000 y ese píxel se demora 1 milisegundo, 5 milisegundos en prender, apagar o cambiar de color. ¿Ya? Quise partir por esto para que, bueno, es una de las cosas que menos discusión crea, pero yo creo que ustedes no se compliquen si el monitor es de 1 ms o 5 ms, porque de verdad yo creo que el ojo humano no va a lograr diferenciar entre uno y otro. ¿Sí? Bueno, el segundo tema en lo que debemos fijarnos es, hay algunos monitores que dicen FreeSync o G-Sync. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa cada uno? Son tecnologías que han desarrollado AMD o Nvidia. Entonces, la idea es que si yo tengo una tarjeta de video AMD, yo busque monitores que sean compatibles FreeSync. Y si yo tengo una tarjeta de video Nvidia, yo busque monitores G-Sync. ¿Sí? La mayoría de los monitores son compatibles con FreeSync. ¿Por qué? Porque es una tecnología que AMD es de código abierto. De hecho, por eso tiene un poco el nombre de Free, ¿cierto? FreeSync. G-Sync, hay muy pocos monitores, por así decirlo, certificados. Y cuando ustedes coticen se van a dar cuenta que son muy caros los monitores G-Sync. ¿Sí? Ahora, hace muy poco, Nvidia ha liberado un poco este tema. Entonces se van a encontrar con monitores G-Sync compatibles. Por así decirlo, no es certificado, pero es compatible. ¿Ya? Entonces, si tienen Nvidia, ¿cierto? Busquen G-Sync, y si tienen AMD, FreeSync. Ahora, ustedes dirán, ¿pero y qué significa esta tecnología? Lo que ocurre es que los monitores, cuando yo me meto a la configuración, puedo ver algo que se llama sincronización vertical. ¿Sí? ¿Qué significa este tema de sincronización vertical? Cuando yo estoy moviendo la imagen, ¿cierto? Supongamos, cuando me muevo en horizontal muy rápido, esta parte, por ejemplo, se mueve primero que la otra, ¿cierto? Entonces hay como algo que le llaman rasgado de imagen. Entonces, la sincronización vertical, que eso lo hace cualquier monitor, yo ajusto eso, entonces se mueve parejo. El tema está que pierdo FPS, ¿sí? Ahora, G-Sync o FreeSync viene a ayudar en ese tema. Entonces yo simplemente desactivo la sincronización vertical de mi monitor y con esta tecnología tengo, por así decirlo, la sincronización vertical perfecta, pero sin perder FPS. ¿Ya? Entonces eso es un punto también importante. Yo creo que lo primero que debemos buscar, dependiendo de mi tarjeta de video, qué monitor busco. ¿Ya? Tengo anotado acá también, y quiero tratar este tema ahora porque es uno de los como más controversiales, que son los megahertz. Generalmente cuando yo compro un monitor dice HZ. ¿Sí? Entonces va todo a depender de qué necesito.
si yo busco un monitor simplemente para trabajar, lo ideal es que busquen un monitor de 60 Hz. De hecho, es como un estándar y es el mínimo. Entonces, si yo busco solo trabajo, monitor de 60 Hz está perfecto. ¿Qué significan los Hz? Para gaming se traducen FPS, frames por segundo. Entonces significa, me imagino que muchos ya pueden saber, que un video es básicamente una secuencia de muchas fotos. Entonces 60 Hz significa 60 fotos por segundo. Entonces, si yo busco trabajar solamente, necesito 60 Hz y va a andar perfecto. Ahora, cuando yo quiero jugar, necesito más Hz. ¿Sí? ¿Por qué se buscan más Hz? Porque la tasa de respuesta, ¿cierto?, de este monitor va a ser mucho más rápido. Entonces, yo en vez de ver a 60 Hz, generalmente los jugadores profesionales buscan más de 60 Hz, ¿cierto? Para cuando estemos moviendo la imagen muy rápido, sea mucho más fluido. En definitiva, va a ser más fluido, ¿cierto? El movimiento cuando yo me estoy moviendo muy rápido. Hay alta controversia sobre esto porque se dice que el ojo humano no vea más de 60 frames, ¿cierto? No vea más de 60 Hz por segundo. Entonces, hay muchos que dicen, oye, cómprate un monitor de 60, no pagues más por otro porque finalmente cuando juegues va a ser fluido igual. ¿Sí? Estuve leyendo unos reportajes que le hicieron algunos jugadores profesionales y ellos comentaban que cuando iniciaron en el tema del gaming, como no tenían mucho dinero, tenían monitores de 60 Hz o 60 FPS, como lo quieran decir. Y la verdad que ellos, con los años acostumbrados, jugaban bien, pero cuando ya empezaron a ganar más dinero, compraron monitores de 144 Hz. ¿Sí? Y ellos, su experiencia fue que cuando jugaron de manera profesional con estos monitores, veían un poco más fluido. Y la verdad es que yo antes de cambiar este monitor tenía un monitor de 60 y la verdad que la diferencia fue bien poca. Me pasó algo similar a ello. No noté algo tan fluido. Ya cuando yo movía rápidamente la imagen, no notaba como que saltaba. ¿Cierto? Cuando estoy jugando muy pocos frames, veo como que salta, supongamos a 30 o 40 FPS. ¿Sí? Ahora, ellos contaban que su experiencia fue cuando iban a ver, por ejemplo, algún amigo y el amigo tenía un monitor de 60, ahí ellos notaban mucha diferencia. En realidad, ellos decían que cuando yo subo de 60 a 144, por ejemplo, no se nota mucho, pero cuando voy al revés, sí se nota que el ojo humano sí ve esa diferencia. ¿Sí? Ahora, todo va a depender si necesito, aunque yo quiera jugar, por ejemplo, si necesito más de 60 Hz. ¿Por qué? Porque si yo no juego profesional o no juego mucho shooter, por ejemplo el CSGO, el Warzone o el Apex, quizás no necesite más de 60 Hz. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me gusta mucho jugar, juego bastante, pero no juego competitivo. Entonces, yo tenía un computador con una tarjeta de video que era la 1050 Ti y estaba jugando el Red Dead Redemption 2 y lo jugaba todo al mínimo, porque ni modo, no tenía otra opción, todo al mínimo, y jugaba entre 45 y 50 FPS. Y la verdad que se veía fluido, pero a baja calidad, obvio, porque la tarjeta no daba más. Cambié mi tarjeta de video por una 3060 Ti. Y obvio, si yo quiero disfrutar del juego, puse todos los gráficos a tope. Y a pesar de que tenía un monitor de 144 Hz, jugaba entre 60 y 70 FPS. ¿Se fijan? Entonces, si yo no voy a jugar competitivo y no quiero que ande a muchos FPS, la verdad es que puede que necesite un monitor de 75 Hz o 144, incluso me sobra. Yo lo único que he podido jugar alrededor de 130 FPS es el Apex, ¿cierto? Porque yo en realidad, en vez de buscar jugar competitivo, yo busco jugar con calidad. Entonces todos los juegos, como ahora puedo hacerlo porque tengo una buena tarjeta de video, todos los juegos, todo lo configuro a tope. Entonces el Apex, por ejemplo, con todo full y Ray Tracing activado, anda entre 120 y 130 FPS. ¿Sí? Pero el Warzone con todo a full anda a 80 FPS. Es muy difícil que un juego supere los 80-90 FPS si yo lo configuro todo full, a pesar de que pueda tener la mejor tarjeta de video. ¿Se fijan? Entonces, igual va a depender si busco
solo trabajar con 60, perfecto. Ahora, si me gusta jugar competitivo, busquemos monitores de más Hz, 144, 165, incluso hay monitores de 200 y algo. Ahora, aquí entra un poco de controversia, porque en el mismo reportaje, estos jugadores profesionales comentaban que una vez fueron a una competencia internacional y tenían monitores de 265 Hz. Y ellos comentaban que ninguno notó ninguna diferencia. O sea, sobre los 144 Hz ya el ojo humano no ve nada. O sea, no diferencia. Entonces luego es divertido porque yo me cuestiono, y de verdad, ¿estos fabricantes estarán vendiendo algo a 265? ¿Y quién dice que no están vendiendo un producto de 200 Hz y te ponen una etiqueta de 265? O sea, el ojo humano no lo va a diferenciar, ¿se fijan? Entonces, en ese aspecto yo recomiendo no gastar de más, ¿cierto? Incluso, como les mencionaba, con jugadores competitivos, hasta los 144 Hz o 165 ya no había más diferencia. Entonces, yo les recomiendo no gastar de más en monitores. El siguiente punto que tengo acá, y son dos puntos que los voy a tocar porque van muy de la mano, son las pulgadas y la resolución, ¿cierto? Entonces, va a depender nuevamente para qué lo necesitemos, ¿cierto? Si yo solo voy a trabajar en planillas, qué sé yo, Excel, yo creo que hasta 23, 24 pulgadas estoy bien. Hay una especie de estándar y ustedes cuando coticen se van a dar cuenta. Los monitores bajo 23 o 24 pulgadas no son Full HD, vale decir 1080p. Los monitores de 23 a 24 pulgadas hacia arriba, la mayoría o todos son Full HD. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los 1080p? Básicamente aquí hay 1080 puntitos, por así decirlo, que son los píxeles. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un monitor muy chico, no tiene sentido que yo coloque 1080 puntos acá, ¿cierto? Porque el punto va a ser tan chiquitito, entonces generalmente monitores bajo 23-24 pulgadas son 720p. Si no me gusta ver muchas películas, que sé yo lo quiero para trabajar, va a andar bien con un monitor pequeño. Ahora, si necesito o me gusta ver películas, yo podría comprar un monitor de 24 o 27 pulgadas. Ahora, si yo soy competitivo, si me gusta jugar de manera competitiva, hay una especie de estándar nuevamente, y son entre las 24 y 27 pulgadas. Ustedes se van a dar cuenta que todos los jugadores competitivos tienen esa cantidad de pulgadas. ¿Por qué? Porque en los shooters la mira está al centro y es donde más, ¿cierto? Donde se enfoca el jugador. Entonces, si tengo un monitor de 32 pulgadas, puedo perder, ¿cierto? Los costados. Y puede haber un jugador y en mi tiempo de respuesta va a ser menor o voy a perder algún detalle. Alguien puede pasar por mi costado y no lo voy a ver. Entonces, para competitivo o para jugar, 24-27 máximo. La verdad que si me gusta ver películas en el computador, ahí podría elegir un monitor de 32. ¿Sí? Ahora, si yo quiero más, la verdad que ahí yo les recomiendo en realidad comprar una televisión. ¿Sí? Monitores de 24 o 27 pulgadas en 4K, de verdad yo creo que no tiene sentido y es desperdiciar su dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo un celular, y esto de verdad yo lo encuentro incluso un poco absurdo. Hay celulares hoy que tienen pantallas 4K. Imagínense, yo coloco 1080 puntitos en este espacio. Y si lo pongo a 4K, son 2160, es el doble. El ojo humano no va a lograr diferenciar eso. O lo que va a ocurrir es que si un píxel tiene que tornarse blanco, si yo lo pongo 4K van a ser 2 píxeles blancos. O sea, no va a mejorar la imagen en un tamaño tan pequeño. Entonces, para monitores muy grandes sí es recomendado 4K. Yo le voy a contar mi experiencia. Yo tengo un televisor, de 49 pulgadas. Y cuando yo veo películas en Netflix, cuando yo la veo en Full HD, la verdad que se ve espectacular. Y cuando lo coloco en 4K es muy poca la diferencia. Generalmente lo veo cuando coloco algo de la National Geographic o una cosa así, porque los colores son más vivos. Ahí recién noto algo en 4K. ¿Cuándo vale la pena algo 4K? Cuando el monitor es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque si el tamaño del monitor es muy grande y yo coloco algo en Full HD, que son 1080p, el píxel sí se agranda. Entonces ahí es cuando yo veo acá en los bordes, por ejemplo, de un rostro que se ve pixelado, ¿cierto? Que se ve como cuadradito. O cuando veo iluminación, sombras, ahí se ve como pixelado en vez de ver algo como en degradé. Entonces, las recomendaciones
si yo quiero, por ejemplo, dividir pantalla porque me conecto a una Xbox, no vale la pena un monitor de 32 o más pulgadas porque van a ser muy, muy caros. Ahí lo mejor es un televisor, y ahí puede ser un televisor en 4K para disfrutar, ya sea para ver películas o jugar, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos en resumen, tenemos los milisegundos. Yo creo que no se complican mucho en eso. Luego tenemos FreeSync o G-Sync. Eso va a depender de la tarjeta de video que ustedes tengan. Lo otro, los Hertz o FPS. Ya hablamos un poco. Yo creo que no se compliquen más de 144 a pesar de que jueguen competitivo, como les mencionaba. Y sobre las pulgadas, un detalle también que se me estaba escapando. Si ustedes en realidad tienen que asistir a clases, son profesores y tienen que compartir pantalla, a yo les recomiendo algo como esto. La mayoría de los streamers, ya sea en YouTube o en Twitch, tienen dos monitores. ¿Por qué? Porque en este monitor, por ejemplo, juegan, y aquí yo tengo un monitor, qué sé yo, de 144 Hz, Full HD, 24 pulgadas, 1 milisegundo de respuesta, impecable. Y este monitor es un monitor más pequeño, de 60 Hz, etc. Entonces yo juego acá y en esta pantalla puedo ver el chat, etc. Yo particularmente tengo que hacer capacitaciones. Entonces yo en este monitor tengo todos mis torpedos, ¿cierto? Todo lo que tengo que dar como clase, y cuando comparto pantalla comparto esto. Entonces mi audiencia ve algo súper ordenado, porque en este monitor tengo solamente una presentación, un Word, un Excel, entonces mucho más ordenado acá, y aquí puedo tener mi desorden, ¿sí? Ahora, si yo soy, qué sé yo, diseñador gráfico, qué sé yo, quizás puede ser más cómodo un monitor wide, ¿cierto? Hay algunos monitores, por ejemplo, el Samsung G9, que es de 40 y tantas pulgadas, que debe tener el tamaño de estos dos monitores, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo tener muchas aplicaciones o ventanas abiertas sin complicarme entre que uno tape a la otra, ¿sí? Entonces, eso en resumen. Espero haberlos ayudado un poco en el caso que estén justo ahora tomando una decisión o cotizando monitores. Cualquier cosa, pregúntenme nomás en los comentarios y yo voy a tratar de ayudarlos según mi experiencia. Bueno, espero que estén muy bien. Chao, chao.